¿Qué tal? ¿Cómo están? Amada familia de la fe, Dios les bendiga. Bienvenidos a este altar familiar que vamos a compartir en esta semana. Bueno, es una gran bendición estar unidos a través de este medio y compartir juntos la palabra del Señor. Espero que ustedes tomen su cuaderno, su lápiz, empiecen a tomar nota y también su Biblia, las distintas maneras que hoy la tenemos, para que podamos aprender de la palabra del Señor. Bueno, esta semana con la pastora estuvimos compartiendo con respecto a la fe y creemos que es muy importante que crezcamos en fe para poder alcanzar todos los sueños y propósitos que Dios tiene con nuestra vida y nosotros también los sueños y anhelos que tenemos. Dios es un Dios bueno y Él es el dador de todo, pero solamente la fe nos da el acceso a todo el recurso infinito, inagotable que el Señor tiene. El apóstol Pablo dijo: mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Pero para que podamos acceder a las riquezas en gloria de nuestro Padre, tenemos que tener un medio que es la fe. Es como tener un tanque de agua en casa y decir: tenemos 1000 litros de agua arriba del techo en la casa, pero sin embargo abajo no tenemos agua. Pero necesitamos una conexión para poder bajar ese recurso que está en el cielo, que está arriba, abajo, a la cocina, al baño, a la ducha. Y cuando ponemos un conector, que es una manguera, un conducto, un caño, luego entonces todo lo que tenemos ahí arriba puede bajar y descender porque tenemos algo que nos conecta. La fe cumple esa función. La fe es la que nos conecta con lo divino, con las riquezas en gloria, y todo lo de Dios que ha preparado para sus hijos lo podemos alcanzar por medio de la fe. Sin fe, o cuando la fe mengua, es cuando como el caño se achica, como cuando se tuerce o a un obstáculo lo comienza a tapar. Entonces está el recurso, está todo, pero no está el conducto limpio para que pueda fluir todo ese bien hacia nuestra vida. Hoy Dios quiere ayudarnos a limpiar el corazón, la mente y crecer en fe. Y también la fe es como ese conducto por una causa. Nosotros vemos personas que tienen un nivel de fe y otros tienen otro nivel de fe. Entonces, de acuerdo a su nivel de fe, es lo que vamos a recibir. No es el depósito de agua el que cambia. No es que uno tiene un depósito de agua más grande que el otro, sino que uno tiene un conducto más grande que el otro. Si mi fe es pequeña, Dios sigue siendo grande, sigue siendo inmensurable, pero lo que voy a recibir va a ser pequeño porque mi fe es pequeña. El conducto, lo que hace que descienda la bendición de lo alto, es muy pequeñito. Pero cuando yo crezco en fe, empiezo a confiar, a creer, a expandir mi corazón y mi mente, se ensancha ese conducto y cada vez tengo más de todo lo que Dios tiene, espiritual, material, emocional, familiar, todo. Se ensanchó el conducto, entonces tengo más del cielo en mi vida que antes. Dios nos quiere bendecir. Dios quiere derramar su bendición de lo alto sobre tu vida, su hogar, tu familia, tu trabajo y todo, pero necesitas que tu fe pueda incrementarse. Así que bueno, hoy quiero compartir esta palabra en Marcos 11:20. Dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra y oramos para que se abra nuestro entendimiento, para que podamos ser bendecidos como familia, como iglesia, como individuos, que cada uno podamos superar y crecer, que podamos aprender y expandir nuestras capacidades
para la gloria de tu nombre y el beneficio de nuestra vida y comunidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, estamos hablando de la fe y en esta oportunidad Jesucristo iba en su viaje misionero con los discípulos cuando pasan frente a una higuera. La higuera estaba verde, se veía como prometedora de frutos. Pero el Señor cuando pasó dejó varias lecciones con ese acontecimiento. Pero uno de ellos es que cuando pasó no había higos y el Señor se molestó. Entonces maldijo la higuera y le dijo: nunca nadie jamás vuelva a comer fruto de ti. Y entonces le dijo: séquese, que se secara esa planta. Bueno, esa planta, muchos dicen, representaba en aquel tiempo a Israel. El Señor vino a buscar frutos en ello y no lo encontró, y entonces se secó, se comenzó a marchitar esa planta. Ahora, también esa planta representa a todas las personas que aparentan algo, pero que por dentro no lo son. O sea, que habla de la hipocresía, de la religiosidad, de la religión hueca, fría, vacía, que promete cosas que no tiene, que enseña cosas que no hace, que no vive el evangelio, sino que solamente tiene un formato, una tradición y una vaga creencia, pero no una fe en el Señor. Entonces, ese fue una. Lo otro es que cuando el Señor se acercó, quiso comer, pero dice el texto que no era tiempo de higos. Lo que quiere decir, nos sorprende. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque si el Señor dijo no es tiempo de higos, pero su aspecto, su imagen me impresionó, me hizo pensar que podía tener. Y eso es crear una falsa expectativa, ¿no? Porque no tenía. Y así mucha gente genera una falsa expectativa, te dan una señal, una imagen de que ellos van a hacer las cosas bien, van a hacer, pero luego te encontrás con otra realidad. El caso es que el Señor la maldijo y siguió su camino. Cuando volvían de aquella campaña evangelística que salieron a hacer, y venía el equipo del Señor, que eran sus 12 apóstoles, llegaron y Pedro se adelantó, porque se acordó de la higuera. Y cuando llegó donde estaba la higuera, la vio, que estaba completamente seca. Entonces él corrió a decirle al Señor: Señor, la higuera que maldijiste está seca desde sus raíces. Entonces el Señor le dijo: si tú crees, Pedro, y si ustedes creen, siervos míos, no solo esto va a ocurrir. No solamente esto, sino que si ustedes le dicen a este monte: desarráigate y plántate en el corazón de la mar, o a este sicómoro: desarráigate y sal de acá, y no dudar en su corazón, lo que digan, lo que dicen, será hecho. Pero tienen que tener fe en Dios. Tienen que tener fe en Dios. Una enseñanza importante es: no podemos tener fe en cualquiera. La fe se deposita en Dios. Dios es el dueño, el autor de la fe, el creador de la fe y aquel que es digno de recibir nuestra fe, nuestra confianza en Él. Entonces, el Señor les dijo: tienen que tener fe. La higuera se maldijo. Ahora, hay una asociación entre la fe y la palabra. No podemos separar la fe de la palabra, ni la palabra de la fe. Caminan juntas, tomadas de la mano. Es una fusión divina. La Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, por la palabra y por la fe. Los dos elementos juntos, la palabra y la fe. Quiere decir que yo, para poder soltar una palabra de poder, tengo que tener fe. Y para poder tener fe, tengo que haberme conectado con la palabra. Porque no es tener fe en mi fuerza, en mi naturaleza. Fe porque quiero tener fe. Tengo fe que nace de la palabra. La fe viene por la palabra. Viene por la palabra de Dios. Viene por una revelación de la voluntad de Dios. Viene por una revelación de su deseo para conmigo. Cuando yo descubro en la palabra que Dios quiere que yo sea sano, eso lo descubro en la palabra, porque yo puedo desearlo, pero no por la palabra, sino por un deseo. Pero cuando encuentro en la palabra que su corazón
insiste en que yo sea sano, mi fe se activa en su palabra, en su deseo, y yo puedo declararlo y puedo recibirlo. Pero la fe y la palabra, recuerda esto, siempre van tomadas de la mano. Así que si vos querés tener cosas, alcanzar objetivos en la vida, tendrás que leer más la palabra para que la palabra te otorgue la fe que estás necesitando. Y lo que ocurre también que tenés que creerle a esa palabra. Y eso va a producir en vos una convicción, una confianza, una certeza. Dijimos como un título de propiedad que en un momento leyendo te vas a adueñar de aquella promesa. Por ejemplo, Dios le dijo a Josué, levántate y cruza este Jordán y toma posesión de la tierra que yo ya les he entregado. ¿Qué hizo Dios? Les dio el papel. No se fue un papel, fue una palabra. Tomen posesión de la tierra que yo ya les entregué. La tierra es de ustedes, pero ahora por la fe van a tomar posesión. ¿Y cómo era la fe? Tenían que caminar y cada paso que daban iban a ir tomando un territorio, poseyendo aquello que ya era de ellos. La Biblia nos dice que hay muchas cosas que son tuyas y mías, que Él las ganó en la cruz del Calvario, pero que solo se obtienen y se apropian por la fe. Son tuyas, pero no las has pasado a buscar, no las has ido a buscar, no las has tomado, no has hecho uso de ellas, porque aunque son tuyas, no las tenés. Entonces, no son del todo tuyas. Son tuyas porque Dios te las otorgó en la palabra, pero se convierten en tuyas cuando por la fe las podás recibir. Así que Josué tomó toda la tierra, conquistaron, porque fueron a buscar aquello que Dios les había prometido. Cuando yo leo la palabra, camino en ella, empiezo a descubrir todo lo que Dios ha ganado para mí. Entonces empiezo a tomarlo, a apropiarme por su palabra. No es un invento la fe. La fe hace concreto, real, aquello que los demás no ven, pero que está escrito en la Escritura, en la palabra, para mí. Y acá no hay límite. Acá es riquezas inescrutables, dijo el apóstol Pablo, que están preparadas para nosotros. Así que el Señor dice que la fe y la palabra van tomadas de la mano. La palabra de Dios es la que activa la fe. La fe se activa en mí. Yo soy el que tengo que tener fe para que algo ocurra, la fe en Dios y en su palabra. Tengo la palabra en mi corazón. Tengo la fe en mi vida. Lo he creído. Pero ahora tengo que hacer algo yo, que es soltar esa palabra. Declarar esa palabra que generó fe en mí. Yo la recibí, tengo la palabra, pero ahora esa palabra de Dios tiene que estar en mi boca para yo soltarla y que pueda ocurrir lo que la palabra dice que va a ocurrir. No sé si me estoy explicando bien, pero lo que quiero decirte es que no es decir cualquier cosa, no es declarar cualquier cosa y va a ocurrir todo lo que uno habla. Es cuando la palabra viene y se apropia de tu corazón, genera la fe para esa palabra. Vas a tener fe para ese milagro. Vas a tener fe para... Entonces, cada día el justo vive por la fe. Pero luego te toca declarar. Jesús le habló a una higuera. Y cuando soltó la palabra, lo otro que ocurrió es que la higuera siguió igual. No vieron a la vista del hombre, a los sentidos humanos, un cambio. Él dijo, nunca nadie coma fruto de ti, nunca jamás nadie vuelva a comer fruto de ti. Y se fue. Y soltó una orden de que la higuera se secara. Y aunque nosotros vemos que el árbol siguió verde y frondoso, sin embargo la palabra fue a la raíz del problema. Entonces cortó el vínculo con la vida, el ciclo de la vida. Se secaron sus raíces. Por fuera todo estaba igual, pero el impacto ya había sacudido ahí. Si vos te guías solo por lo que ves, nunca puedas decir que tenés fe. Porque fe es creer que aunque el árbol siga verde y vivo aparentemente, ya el día de su muerte comenzó. Y cuando nosotros oramos por un cáncer, aunque todavía veas el síntoma, aunque todavía tengas el dolor, pero sin embargo la raíz de esa enfermedad se secó.
se cortó y entonces lo que falta es esperar para que todo eso se seque, se muera y se caiga, se desprenda de tu cuerpo. Así ocurrió con ese árbol, porque el Señor usó la fe que tenía por la palabra y usó la confesión, la palabra de Dios, la fe y la palabra, y soltó una palabra. Esa palabra que él soltó fue como la piedra que David soltó. Esa palabra pegó en el lugar correcto y ocurrió lo que la palabra dijo que iba a ocurrir. El Señor dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá atrás vacía, sino que hará aquello para lo cual yo la envío. Él envió la palabra para que el árbol se seque, y el árbol se secó desde sus raíces. Así que no mires lo que tus ojos naturales están viendo, sino mira lo que la palabra está logrando en este mismo momento. Si vos crees y desatás una palabra sobre tu trabajo, sobre tu familia, sobre tu propiedad, sobre la vida espiritual, sobre la iglesia, el ministerio, lo que sea, y vas a ver que todo sigue igual, pero si vos crees que el cambio se originó en la raíz, entonces el cambio va a venir si no dudares en tu corazón. No tenés que tener dudas, tenés que soltar la palabra de fe, no de incredulidad, porque la incredulidad es un espíritu que detiene el obrar de Dios. La gente tiene una creencia, pero no tiene fe. Ellos dicen, yo creo en el Dios que hizo milagros antes. Yo creo en el Dios que va a hacer milagros mañana, pero me cuesta creer en el Dios que va a hacer milagro conmigo y ahora. Y eso es la fe, solo eso. La fe que actúa en tu vida y en el hoy, en el momento de hoy, porque eso te habla de una realidad presente en la cual Dios quiere obrar. Así que el Señor maldijo la higuera y la Biblia nos dice que si le dijéramos, si habláramos, dice el texto bíblico, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, que hablare y no dudar en su corazón, lo que dice, lo que diga, será hecho. Entonces la confesión es fundamental, recordad. Y también la Biblia dice en Romanos 10:8, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca, si confesares ¿con qué? Con tu boca. ¿Qué tenés que confesar? Que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón de que Dios lo levantó de los muertos, que quiere decir que Cristo vive. Si vos crees en tu corazón que Cristo vive y confesás con tu boca que Cristo vive, que es el Señor, entonces el resultado será que serás salvo. Escuchá esto que es importante, porque la salvación es un milagro, pero ese milagro de salvación no va a ocurrir si no interviene la fe, la palabra y la confesión. Yo puedo creerlo en mi corazón, porque luego explica, porque con el corazón se cree para justicia. Vos cuando crees para justicia, en tu corazón crees, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, lo que está ocurriendo dentro tuyo tiene que manifestarse para que haga un impacto en el mundo en el cual estás viviendo. Ya acá adentro está ocurriendo, pero ahora hay que declararlo. Entonces vos te levantás y estás enfermo, pero vos te levantás en fe, recibiste la palabra que el Señor te dijo, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te vendrá a ti. Pero si te viniere, yo soy Jehová tu sanador, yo sanaré toda tu enfermedad. Si vos lees en Isaías 53 que Él llevó nuestros pecados y nuestras dolencias y sufrió nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos nosotros curados, y la palabra se te comienza a revelar en tu espíritu, es la palabra la que comienza a generar la fe. Lo tenés, lo crees, pero si no lo declarás, entonces no va a ocurrir el efecto. Solo la persona se convierte en alguien salva cuando comienza a declarar lo que está experimentando en su corazón. Vuelvo atrás.
Yo puedo declarar, soy salvo, soy salvo, soy salvo, soy salvo, yo soy salvo en el Señor, pero si no me arrepentí de mi pecado, si no recibí a Cristo en mi corazón, si no creo en que Cristo vive y es real y se levantó de los muertos en mi corazón, mi confesión es hueca, es de la boca para afuera. Pero a veces puedo tener la claridad, la certeza, la seguridad en mi corazón de que todo eso ocurrió, pero nunca lo declaro porque tengo un temor. Tampoco va a ocurrir. Las dos cosas. Acá dice, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Entonces la palabra tiene tanto poder. La palabra de Dios en tu boca tiene tanto poder. Que entonces dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El que cree y confiesa, el temor de la gente es decir algo y que no ocurra y pasar vergüenza. Pero si estás pensando eso es porque no estás creyendo. Porque el que creyere en él no será avergonzado. Porque lo que dice va a venir de la fe y no de su alma, no de su propio deseo. No, es de la fe. La palabra te va a otorgar el ticket. La palabra, vas a ir a la palabra, va a ser el banco de Dios y te van a firmar el cheque. Cuando tengas el cheque en tu mano, vos tenés ya el título de la propiedad, el monto a recibir y vos vas a declarar que es tuyo porque ya tenés. Ahora, no es un invento, no es que yo diga, yo tengo y voy al banco y me dice, usted no tiene nada. Porque usted cree tener, usted confiesa tener, pero usted no tiene nada. Yo recibo el milagro en Dios, en el banco divino, en el depósito celestial. Ahí están las riquezas en gloria, esperándome a mí para que yo me introduzca y comience a indagar en la palabra y los vaya descubriendo y los vaya tomando. Y cuando descubro que el Señor dice que Él da fuerzas al que no tiene ninguna y yo llego débil, estoy recibiendo una promesa y entonces luego yo declaro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y mi cuerpo se llena del vigor de Dios porque recibí una promesa, lo declaré y se activó en mi vida, mi cuerpo y todo el mundo sabe que hay una fuerza que vino de lo alto. La enfermedad igual, el recurso financiero igual, las relaciones familiares igual, la vida igual, el progreso espiritual de la iglesia igual. Yo tengo que meterme ahí y recibir y Dios me va a dar una palabra de multiplicación y yo la voy a creer, la voy a tomar, la voy a declarar y va a comenzar a activarse la multiplicación en la gente. Pero primero lo tengo que entrar yo a buscar antes de que Josué tomara la tierra prometida y que pudiera llevar a casi 2 millones de personas a tomarla. Tuvo que entrar él. Fueron 2 espías los que entraron y entre ellos fue Josué. Él fue uno que tuvo que entrar, reconocer y tomar la tierra, que luego iba a entrar con los demás. Él tuvo que ir y creer. Él vio, él palpó, él experimentó y vio la palabra y la palabra le confirmaba todo lo que iba a tomar. La palabra que Dios le había dado. Por eso él pudo luego introducir a un pueblo, porque vos no podés llevar a nadie a donde primero no haya sido vos. Tenés que ir vos a la palabra, meterte adentro, descubrir los secretos divinos, extraer la bendición. Y entonces luego vas a conducir a tus hijos, a tu familia, al ministerio, a tu empresa, a lo que sea, a los lugares de las bendiciones. Porque vos has entrado primero. Entonces, la palabra, mira, por la palabra, Jesús estaba en el mar con los discípulos y se desató una gran tormenta. Y los discípulos se asustaron, pensaban que iban a morir ese día. ¿Cómo sería la tormenta? Pero el Señor fue despertado porque descansaba, porque estaba agotado de tanto caminar, ministrar, y estaba durmiendo. Lo despertaron, se despertó y viendo el mar y el viento dijo, ¿por qué? ¿Qué hay de vuestra fe? ¿Qué hay de vuestra fe? ¿Por qué no han hecho algo ustedes? Están
¿No están creyendo en todo lo que les enseño? ¿No están creyendo en la palabra que les he dado? Tienen que tomarla la palabra. Ahora es el momento de no solo escuchar, sino de accionar, de hacer algo para que esa palabra se cumpla en tu vida. El Señor se puso en pie y le dijo al viento, calla, enmudece, al viento y al mar. Ahora, el Señor podía haberse levantado y haber dicho, yo creo que el viento y el mar se van a aquietar. Él lo creía, por eso lo habló. Por eso lo habló. Pero no servía si solo lo creía. Él, siendo Dios, soltó la palabra y le dio una orden a elementos de la naturaleza. Y le habló al viento, le habló al mar. Y yo siempre pregunto, ¿tiene el viento y el mar oídos? No. Sin embargo, él le habló y le oyeron, porque todo se calmó y hubo grande bonanza. Ahora, ¿tiene la higuera oídos? Porque el Señor le habló y se secó desde sus raíces. Quiere decir que hay palabras, porque el Señor dice, háblale al monte. ¿Y qué es el monte? El monte es un obstáculo, el monte es un impedimento, una interrupción en tu caminar. Se te pone un monte adelante, ¿cómo haces? Entonces el Señor dice, háblale al monte. No cambies tu dirección, háblale al monte, que se va a mover, pero no dudes en tu corazón. Háblale al sicómoro, a ese árbol con grandes raíces, va a salir. No hay nada que por la fe no pueda ser removido. Entonces, por la fe, el Señor calmó la tempestad, pero por la fe y por la confesión en la palabra de Dios. La elección para hoy día es esta. La fe sin una obra está muerta. La gente que dice, yo creo, pero no hay una evidencia de su fe, no hay un fruto de su fe, no hay un resultado de su fe, es triste, pero no tienen fe. Y la fe no opera sin la palabra de Dios. No podés tener fe independiente de la palabra. No conozco la palabra, no leo la palabra, pero yo tengo fe. ¿Qué fe es esa? ¿De dónde nace? ¿De dónde viene? De tu propio corazón. No sirve. La fe pura es la que viene de Dios y viene por la palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahí se activa tu fe. Y luego la confesión. Si no confesás, no va a ocurrir. La confesión es la que activa, la que pone en el mundo material lo que viene del mundo espiritual. La que pone en el plano visible las cosas que estaban en el mundo invisible. Por eso Dios dice que Él llama las cosas que no son, las llama y las trae al mundo palpable y visible. Llama las cosas que no son como si fueran y da vida a lo que está muerto. Que Dios te bendiga ricamente en este día y haga claras estas palabras en tu vida y en tu corazón. Quiero orar por vos en este día. Amado Padre y Dios eterno, te damos gracias por tu palabra, gracias por la fe que recibimos al oír tu palabra, al leer y estudiar tu palabra. Tu palabra es magnífica. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará sin que se cumpla. Tu palabra es viva, tu palabra es verdadera, tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y lo profundo del corazón del hombre. Lo puede revelar. Esa es tu palabra. Es lámpara a mis pies y es lumbrera para mi camino, para que yo vea por dónde voy y pueda evaluar mi caminar. Gracias por tu palabra y gracias porque has puesto tu palabra en mi boca. Tú dices, Señor, que en la boca del hombre está el poder de la vida y de la muerte. En mi boca está el poder de dar vida. En mi boca está el poder de la bendición. Cuando yo creo en mi corazón y hablo con mi boca, estoy activando el mundo espiritual y toda esa bendición de lo alto va a venir sobre mi casa y mi casa será grandemente bendecida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga ricamente y sigamos creyendo en el Señor.